A ver, cerremos los ojos un momento. Intentemos imaginar la escena. Es la Nochebuena de 1938. Pero claro, no hay calor de hogar, ni villancicos, ni nada parecido. Estamos en el frente de Teruel, en plena Guerra Civil Española. El paisaje es blanco, sí, pero no es una estampa narideña. Es por la nieve helada que cubre una tierra devastada. El termómetro marca 15 grados bajo cero. Los cadáveres de compañeros, de enemigos, llevan días congelados ahí, en el campo de batalla. Son como estatuas. La Navidad en ese contexto no significa paz, significa miedo. Es el momento ideal para un ataque sorpresa, cuando la guardia está más baja. Y en ese escenario que es que parece una pesadilla, es donde nos sitúa el material que vamos a analizar hoy. Se trata de la transcripción de un podcast de misterio, Crónicas del Silencio, y se centra en un suceso extraordinario, casi legendario, y sobre todo muy poco conocido, que supuestamente ocurrió justo ahí, en esas trincheras. Exacto. Y esa es nuestra misión para los próximos minutos. Vamos a sumergirnos en este documento, que a su vez recopila testimonios, diarios, reportajes, para intentar entender qué pasó realmente en la madrugada del 25 de diciembre de 1938. La pregunta es, ¿qué pudo provocar que el frente más sanguinario, más encarnizado de España, de repente enmudeciera? Vamos a desgranar este misterio. El documento arranca con el evento central, el catalizador de todo. De repente, sobre las trincheras cae un silencio. Pero la fuente insiste mucho en esto. No era una simple pausa en los combates que a veces ocurría. No. Los testimonios lo describen como un silencio absoluto, denso, casi tangible, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo, ¿sabes? Y lo más increíble es la escala del fenómeno. Duró más de 30 minutos y se extendió a lo largo de más de 100 kilómetros de frente, desde los cerros de la Muela hasta las ruinas de Teruel. Y si un silencio así, tan masivo y repentino, ya es difícil de imaginar, la fuente añade un elemento que lo saca de cualquier explicación, digamos, convencional. Una luz. Espera. ¿Una luz? ¿A qué se refieren? Porque, a ver, podría ser una bengala o el reflejo de la luna en la nieve. Eso tendría una explicación lógica. No. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente inexplicable. Los testimonios, y esto es fascinante, coinciden en ambos bandos. Republicanos, nacionales, brigadistas internacionales, de distintos países. Todos describen exactamente lo mismo. Una luz blanca, suave y cálida, que flotaba sobre el campo de batalla, sobre la tierra de nadie. Vaya. Y lo más desconcertante, y el documento lo subraya varias veces, es que no tenía una fuente aparente. No era un foco, no proyectaba sombras, y escucha esto, no se reflejaba en la nieve. ¿Cómo que no se reflejaba? Tal cual. Era como si la luz existiera, no sé, en otro plano, ajena a las leyes de la física que ellos conocían. Increíble. Un silencio antinatural y una luz que no obedece a la física. La pregunta obvia es, ¿cómo reaccionaron los soldados? Estar en una trinchera, muerto de frío, en tensión constante, y de repente vivir algo así, ¿debió de ser aterrador? ¿O quizás todo lo contrario? Pues fue una reacción que absolutamente nadie podría haber previsto. Lo que ocurrió a continuación desafía toda lógica militar y, me atrevería a decir, toda lógica de supervivencia. Lenta, tímidamente, algunos hombres empezaron a asomar la cabeza por encima del parapeto. Y luego, uno a uno, empezaron a salir de las trincheras. Un momento. ¿Quieres decir que salieron a campo abierto, en mitad del frente más brutal de la guerra? Eso es un suicidio. ¿Sin una orden? ¿Sin una bandera blanca? Sin nada. Fue un acto puramente espontáneo, casi instintivo, según los testimonios. Salían desarmados, con las manos bien a la vista, para que el otro viera que no había amenaza. Hombres que llevaban semanas, meses, intentando matarse, de repente se encontraron en medio de la tierra de nadie, mirándose a los ojos. El documento detalla estos momentos de fraternización con un cuidado exquisito. Se ofrecían tabaco, compartían el poco aguardiente que tenían para combatir un frío que los estaba matando a todos por igual. Es que cuesta hasta imaginarlo. La vulnerabilidad de ese momento. Un solo disparo, un malentendido, y se habría producido una masacre. Desde luego. Y en medio de esa tensión silenciosa ocurrió lo más impactante.
Alguien, en voz muy muy baja, empezó a entonar Noche de Paz, y como un eco, otros le siguieron. Y lo asombroso es que el villancico se oía en varios idiomas a la vez. En español, claro, pero también en alemán, de algunos legionarios. En francés, de los brigadistas. En catalán, un murmullo políglota de paz surgiendo del lugar más violento de la tierra. Pero claro, un suceso de esta magnitud, con miles de testigos, en 100 kilómetros, debería estar en todos los libros de historia. Y, sin embargo, la mayoría no hemos oído hablar de ello. Aquí es donde el misterio se vuelve todavía más denso, ¿verdad? Exacto, porque aquí llega la gran contradicción. A pesar de los numerosos testimonios personales, que son consistentes entre sí, este alto el fuego no aparece en ningún parte de guerra oficial, ni en el bando republicano ni en el nacional. Ningún general, ningún oficial de alto rango lo reconoció jamás. La fuente que analizamos lo define como un suceso deliberadamente olvidado, borrado. Y es inevitable compararlo con la famosa tregua de Navidad de 1914 en la Primera Guerra Mundial. Aquello también fue espontáneo, pero está documentadísimo, hay fotos. ¿Por qué el evento de Teruel fue enterrado y el de 1914 no? ¿Qué tenía de diferente? Esa es una pregunta clave, y el documento ofrece una reflexión muy potente al respecto. La tregua de 1914, aunque no gustó a los altos mandos, ocurrió entre ejércitos de naciones distintas. Eran alemanes contra británicos, franceses. Pero la guerra civil era diferente. Era una lucha fratricida, una guerra de hermanos. ¡Claro! La propaganda de ambos bandos se basaba en un pilar: la deshumanización absoluta del compatriota que tenías enfrente. El enemigo no era un soldado, era una horda roja o un fascista asesino. Admitir un momento de humanidad compartida, de reconocer al otro como un igual que también canta Noche de Paz, socavaba la justificación misma de la guerra. Era admitir que el monstruo que te habían ordenado odiar en realidad era un hombre como tú. Entiendo. Reconocer ese evento era dinamitar los cimientos ideológicos de la propia guerra. Era demasiado peligroso para la narrativa oficial de ambos bandos. Por eso, el silencio. Un silencio oficial que contrasta con las pruebas personales que el documento rescata. Y las más fascinantes son los fragmentos de los diarios íntimos de los capellanes que estaban en el frente. Hombres de fe que intentaban dar sentido a lo que habían presenciado. Sí, el documento cita algunas frases que son escalofriantes. Un capellán escribió: «Vi al ángel de la paz caminar entre los muertos». Uf. Y otro apuntó algo que parece sacado de un texto sagrado. Fue como si el niño de Belén hubiera nacido allí entre las balas y la nieve. Pero luego está la nota más inquietante de todas. La de ese tercer capellán, que escribió una frase que lo cambia todo. No fue un milagro, fue una advertencia. Una advertencia. Esa palabra es una bomba. Lo saca de la categoría de bonito momento de paz en la guerra y lo mete en un terreno mucho más oscuro y misterioso. Ya no hablamos de un evento pasivo, sino de un mensaje activo. Y si hubo un mensaje, la pregunta lógica es: ¿quién lo enviaba? ¿Y por qué? Supongo que ahí es donde entran las diferentes teorías que explora el documento. Precisamente, ante un suceso que escapa a la lógica, el texto plantea 3 grandes líneas de explicación, cada una más desconcertante que la anterior. La primera es la explicación psicológica. Propone que pudo tratarse de una alucinación colectiva, a una escala masiva. Pero, a ver, una alucinación compartida por miles de personas de bandos opuestos que no se comunicaban a lo largo de 100 kilómetros. ¿Que todos alucinen lo mismo? ¿Un silencio y una luz blanca? ¿Existe algún precedente de algo así? Suena casi tan increíble como la propia intervención sobrenatural. Es, desde luego, el mayor obstáculo para esta teoría. Pero los defensores de esta hipótesis, según la fuente, argumentan que se dieron las condiciones perfectas para un fenómeno así. Pensemos en ello. Agotamiento físico y mental extremo, desnutrición, estrés postraumático constante y un frío tan intenso que ya de por sí puede alterar la percepción. Si a todo eso le sumas la enorme carga simbólica de la Nochebuena, una fecha asociada a la paz, a la familia, es concebible que el deseo colectivo y desesperado de una tregua pudiera manifestarse como una experiencia sensorial compartida. Una especie de histeria de masas, pero en positivo. Una alucinación de paz. Vale, entiendo el cóctel de factores. Es una posibilidad, aunque ciertamente llevada a un extremo nunca visto. ¿Cuál es la segunda vía
que explora el documento? La segunda es la explicación parapsicológica. Esta teoría se adentra en terrenos más especulativos y habla de una posible manifestación psíquica grupal, un fenómeno de conciencia colectiva. La idea, en términos sencillos, es que la energía emocional de miles de personas, su miedo, su desesperación, pero sobre todo su anhelo de paz, concentrada de forma tan intensa en un mismo lugar y momento, pudo alcanzar una masa crítica y generar un evento tangible en el mundo físico. La luz y el silencio no serían una alucinación, sino una manifestación real generada por la mente colectiva de los soldados. Así que la idea es que su esperanza, literalmente, cambió la realidad durante 30 minutos. Eso es un salto conceptual enorme. Se aleja bastante de la ciencia convencional. Totalmente. Es un concepto que bebe de teorías sobre la noosfera o la conciencia global, muy explorada en ciertos círculos, pero sin validación científica empírica. Sin embargo, el documento la incluye porque, para algunos investigadores de lo paranormal, es la única explicación que podría dar cuenta de la escala y la coherencia del fenómeno sin recurrir a una causa externa. No es algo que venga de fuera, sino que emana de los propios protagonistas. Bien. Tenemos la alucinación masiva y la manifestación psíquica. Me imagino que la tercera opción es la que muchos estaban pensando desde el principio. Y efectivamente. La tercera es la explicación sobrenatural, la más directa y, para muchos, la más difícil de aceptar. Esta vía postula que no fue una alucinación ni un fenómeno psíquico, sino una intervención real y externa. Algo que va más allá de nuestra comprensión humana y que por razones desconocidas detuvo la guerra por un instante. No intenta explicar el cómo, simplemente constata el qué. Y es en este punto donde el documento introduce el testimonio más personal y emotivo de todos, la cita de un veterano, entrevistado ya anciano, décadas después de la guerra. Sí, un hombre que estuvo allí aquella noche. Y sus palabras resumen la experiencia subjetiva del evento de una forma que ninguna teoría puede capturar. Dijo: esa noche no éramos enemigos, éramos hombres, y algo nos miraba desde el cielo. Más allá de las teorías, para la gente que lo vivió, la sensación fue esa, la de ser observados, la de ser partícipes de algo que los trascendía por completo. No era algo que ellos controlaran o generaran, era algo que les sucedió. Y ese algo anónimo es la esencia misma del misterio. Entonces, si echamos la vista atrás a nuestro análisis, ¿qué tenemos? Hemos desgranado los elementos de un suceso extraordinario, a partir de la fuente. Un silencio total e inexplicable en medio de la brutalidad. Una luz misteriosa, vista por todos, sin importar el uniforme. Una serie de testimonios personales que, pese a venir de bandos enfrentados, son asombrosamente consistentes. Y, como una sombra que lo cubre todo, un completo y deliberado borrado de la historia oficial. Y si conectamos todos estos puntos, como hace la propia fuente en su conclusión, el suceso trasciende la simple anécdota de guerra. Se convierte en una metáfora muy poderosa. En un mundo que, ahora como entonces, a menudo se atrinchera en divisiones ideológicas, en la certeza de que el otro es el enemigo. La historia del silencio de Teruel es un recordatorio. Nos recuerda que la humanidad, esa esencia compartida, a veces puede rebelarse contra el mandato del odio, y puede hacerlo en las circunstancias más extremas e inhumanas. Es un destello que nos dice que, bajo el uniforme, la bandera, la ideología y el miedo, pervive algo más, algo que nos une. Y para terminar, el documento nos deja con una última reflexión. Unas preguntas abiertas que resuenan mucho después de haberlas leído. ¿Por qué se hizo un esfuerzo tan consciente por borrar este suceso de la historia? ¿Fue simplemente porque resultaba incómodo para el poder, para la maquinaria de propaganda de ambos lados? ¿O fue quizás por una razón más profunda? ¿Fue porque lo que ocurrió aquella noche en Teruel no tenía una explicación racional? ¿Y el poder, cualquier poder, siempre ha temido y siempre temerá lo inexplicable?